Desde este 1 de julio muere el impuesto de ventas, creado hace 37 años, en 1982, y nace el impuesto al valor agregado. Hoy vamos precisamente a hablar del IVA y tenemos con nosotros a doña Priscila Piedra, que es la directora general de Hacienda, y a don Carlos Vargas, que es el director general de Tributación. Bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para explicarnos precisamente sobre el nuevo impuesto al valor agregado, el IVA, y también otros impuestos que rigen con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Comencemos. Precisamente quisiera antes aclararle a todos que la idea es hacer de esto algo muy explicativo, algo que sea muy útil para la toma de decisiones, para lo que es la vida diaria. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Quisiera preguntarles, ¿cuál es la diferencia precisamente entre el impuesto de ventas y el impuesto al valor agregado? ¿En qué se diferencian estos impuestos? Tal vez es importante establecer de primera entrada que el impuesto que nosotros tenemos hoy en día, podemos decir que es un híbrido, ¿verdad? O sea, el impuesto de ventas, que como usted bien indicó, nace a nuestra vida jurídica en 1982, es un impuesto que tiene características propias del impuesto al valor agregado y características propias del impuesto general sobre las ventas. De hecho, la ley se llama Ley del Impuesto General sobre las Ventas y en su artículo primero dice créase un impuesto sobre el valor agregado, cosas que en la técnica son completamente diversas. En el impuesto sobre las ventas es un impuesto que es al minorista y que se paga justamente sobre el valor de la compra final. Estados Unidos prácticamente es el único país en este momento que mantiene, de los industrializados, que mantiene un impuesto de ventas puro y justamente, como le digo, es un impuesto que cuando usted va, ¿verdad?, el consumidor final a comprar un bien o servicio a una cadena detallista, de minorista, es cuando paga el mismo con la tarifa correspondiente a cada estado, ¿verdad?, y sobre la totalidad del monto que se establece de la compra. El impuesto al valor agregado es, como su nombre lo establece, un impuesto que grava cada etapa de la producción, ¿verdad?, grabando justamente eso, el valor agregado generado en el mismo. Entonces, graba toda la cadena de producción, sin embargo, quien lo termina cancelando es el consumidor final. Ejemplo muy sencillo, si uno produce una mesa, ¿verdad?, por los impuestos, o sea, uno paga impuestos, ¿verdad?, por los materiales que uno utiliza para la construcción de la misma y después, cuando vende la mesa, descuenta del impuesto que debe trasladar a la administración tributaria los impuestos ya pagados, generándose así, digamos, esa diferencia con respecto al valor agregado que esta persona generó, que fue tomar esa serie de materiales y construir la mesa. Pero algo que quisiera preguntarles en ese sentido, ¿este es un impuesto que se crea aquí en Costa Rica por un carácter meramente económico, porque las finanzas del país no están bien? ¿Es para obtener más dinero o cuál es otra función que tendría, si es del caso? ¿O la función es más que todo recaudar más impuestos? Bueno, como lo planteaba anteriormente Priscila, la transformación es una transformación estructural. La tarifa del impuesto se mantiene en el 13%, ¿verdad? Es la misma del impuesto sobre las ventas. Eso sí, lo que hace es extender la base sobre la cual se aplica el impuesto. Esto, al tener un impuesto que se cobra en las diferentes etapas, da posibilidad de contar con una trazabilidad de las cadenas productivas y por ende ir formalizando la actividad económica y mejorar el control fiscal sobre las diferentes actividades económicas. Entonces, tiene un muy fuerte incentivo al control, que a su vez permite no solo controlar el impuesto al valor agregado, sino también el impuesto sobre la renta. Es algo, nosotros nos veníamos quejando de la evasión que hay en el país. ¿Definitivamente esto logra aminorar esa evasión que hay? Dentro de las medidas estructurales que se buscan implementar para mejorar la lucha contra el fraude y la evasión, pues el IVA, sin lugar a dudas, es una base, una piedra fundamental de la construcción de un sistema pues, que tenga una mayor posibilidad de control y le dé más justicia también al sistema tributario. ¿Por qué llegamos a esto hasta ahora? ¿Por qué llegamos al impuesto al valor agregado hasta ahora? Según le entendió usted, doña Priscila, fue creado en el mundo en 1915, hace cantidad de años, hace ciento y resto de años, y en Costa Rica llegamos ahora hasta eso. Sí,
Bueno, como usted bien lo acaba de indicar, efectivamente el impuesto nace en el mundo en 1915 en la Unión Europea, justamente como un mecanismo para tratar de compensar la pérdida de ingresos que se generan a partir de las desgravaciones arancelarias. En 1982 es cuando se toma en nuestro país la determinación de incluir el impuesto general sobre las ventas. Sin embargo, como le decía, no se tomó una decisión de forma completa, sino que se creó un híbrido entre un impuesto de ventas y un impuesto al valor agregado. La discusión sobre la migración al impuesto al valor agregado es una discusión bastante también antigua en nuestro país. Las primeras versiones para tener un impuesto al valor agregado completo, como el que estamos teniendo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se generan desde la administración de Abel Pacheco, ¿verdad? Justamente cuando se empieza a generar la necesidad de la reforma fiscal. Y es que, como bien decía don Carlos, este es un impuesto que tiene varias características y que tal vez es importante también que la población lo tenga en cuenta, y es que es neutro para el productor, ¿verdad? El impuesto al valor agregado grava el consumo final. ¿Quiénes son los que vamos a pagar esto? Bueno, los consumidores finales del mismo. Los productores y prestadores de servicios siempre van a tener la posibilidad de acreditar los impuestos que hayan pagado en su cadena productiva. Entonces, genera muchos efectos, beneficios, como bien estaba estableciendo don Carlos, referente al control que permite tener, no solo en el impuesto propio, sino en el impuesto sobre la renta, pero también genera una serie de beneficios para el productor porque no le carga mayores costos a su producción. Entonces, en realidad, es un mecanismo que es muy ágil también para el productor y tiene muchos beneficios para la administración. Perfecto. Una pregunta que no sé si ustedes podrán responderla, pero obviamente el IVA hay que pagar ahora la cantidad de impuestos, o sea, los bienes grabados se extienden, ¿verdad? Se amplía esta base, como lo decía usted. ¿Esto va a aumentar el costo de la vida? ¿Podría repercutir en un aumento en la inflación? Hay que recordar que el impuesto de ventas ya grava una serie de mercancías y una lista selectiva de servicios. Eso en primer lugar. De manera que respecto de esas actividades y esos servicios, pues no va a haber un incremento en la tarifa impositiva, al contrario, más bien puede haber un ajuste hacia la baja en las tarifas en un mercado competitivo como el nuestro, donde las empresas, luego de revisar sus estructuras de costos, puedan determinar la existencia de algunos impuestos que pasan al precio. Pero igual, en los restantes servicios, por ejemplo, en el caso de los médicos, hoy en día sobre el equipo que ellos adquieren, los estetoscopios, el pago de los alquileres, la luz, el agua, toda una serie de servicios que ellos adquieren, muchos de los cuales están grabados con el impuesto sobre las ventas. Al no estar grabados con el impuesto de ventas, no pueden acreditarlo porque no son contribuyentes. Esos impuestos que ellos están pagando pasan a formar parte del costo porque, digamos, ellos tienen que trasladarlo de alguna manera al consumidor y la única forma en que ellos lo pueden trasladar es vía precio. Eso significa que hoy en día tenemos muchos precios que están inflados por el impuesto de ventas, que no se puede acreditar. Con el cambio, estos productores o los prestadores de servicio van a poder tomar estos impuestos que pagaron en sus insumos, lo van a debitar del impuesto que cobran al consumidor y pagan el impuesto sobre la diferencia. Entonces, en realidad, lo que se va es cobrando, lo que permite el impuesto de valor agregado es ir cobrando el impuesto en cada una etapa por pedacitos, digamos, por partes. Bueno, como lo decía al inicio, la idea sería hacer de esto una explicación a las personas que nos están viendo y preparé una batería de 50 preguntas en cuanto a productos ¿cómo queda la situación con estos 50 productos, servicios, mejor dicho, con el impuesto al valor agregado? Ahí les pediría tal vez una explicación sobre cada uno. Educación privada, el kinder, la primaria, la secundaria, ¿queda grabada con el IVA? El legislador en la materia de educación generó una duplicidad, por llamarlo de alguna forma, de tratamiento.
estableció en el artículo 8 de las exoneraciones que justamente la universidad que podríamos llamar formal, ¿verdad?, que es que va justamente desde la primera infancia hasta la universitaria, va a estar exonerada del impuesto sobre el valor agregado. Y generó una tarifa reducida del 2% para el resto de la educación. ¿Qué significa esto? Que efectivamente, ¿verdad?, o sea, los servicios de educación que estén amparados a las regulaciones que emite el Ministerio de Educación o el CONESUB, ¿verdad?, o sea, que están formalizados bajo estos esquemas, se van a mantener exonerados del impuesto al valor agregado, o sea, mantienen la exoneración que traían del impuesto de ventas y le extienden al impuesto al valor agregado. Y en el caso de otros servicios de educación, ejemplo, un curso de inglés, va a estar con una tarifa reducida del 2%. 2%, paga entonces la educación privada 2%. 2%. Por ejemplo, entonces la segunda era clases de baile, de piano, de idiomas, clases de computación, clases de deportes, natación y otras. Hay que hacer una distinción acá, aparte del tema de los niveles formales de educación, que ya se ha mencionado que están exonerados. Cuando se trata de los servicios de educación, en estos servicios hay una traslación de conocimiento, ¿verdad? Y esa es, digamos, parte de la clave para distinguir cuándo se está grabado con el 2% y cuándo está con el 13%. Porque en general los servicios van a estar grabados, la tarifa general es del 13% y algunos tienen una particularidad en las tarifas especiales que tienen que pagar. Entonces, en el caso de los servicios de educación, como las clases de inglés, clases de piano, este tipo de actividades pues implican un traslado de conocimiento de una disciplina en específico. En el caso de las actividades deportivas, pues son actividades más recreativas que no calzan en lo que uno puede estimar como educación y al contrario, son sesiones, pueden ser sesiones de ejercicio o pueden ser sesiones de entrenamiento, pero no son actividades educativas. En consecuencia, la tarifa que tendrían que pagar es del 13%. Las deportivas y las de piano, las de música, idiomas y otros, 2%. El 2%. Gimnasios, ¿cuánto paga uno por ir por la tarifa del gimnasio? En términos generales estaría también grabado la tarifa general del 13%, salvo aquellos que tienen una característica de estar autorizados por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y si esos cumplen esos requisitos y son considerados como centros de salud como tal, ¿verdad?, que no es, digamos, la generalidad de los gimnasios, estos también tendrían derecho a gozar la tarifa reducida del 4%. Las personas que pagan entrenador personal en un gimnasio tienen que pagar el IVA, digamos, por ese servicio. El 13%. 13%. Servicios médicos, ahí les iba a pedir cómo se aplica esto, o sea, cuándo se paga IVA y cuándo no se paga. En los servicios médicos la tarifa establecida es la del 4%, ¿verdad? Que esa es la tarifa, digamos, general para los servicios médicos. Sí hay una serie de características que tienen que ser, como le digo, servicios médicos autorizados y prestados por profesionales que están inscritos en el debido colegio profesional, es decir, en el colegio de enfermeras, en el colegio de médicos, y aplicaría la tarifa del 4%. Sin embargo, la norma también nos establece un tratamiento especial, que es una exoneración del mismo cuando se cancele con tarjeta de crédito o débito. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Que cuando uno va a la cita médica, el médico le va a cobrar a uno el impuesto, ¿verdad? O sea, él lo va a reflejar en la factura, entonces le va a dar a usted una factura que va a incluir el monto de la consulta más el monto del impuesto. Sin embargo, la misma factura le va a permitir a él hacer un cheque, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad?, que genera inmediatamente una reversión que no le va a implicar a uno el cobro. Y entonces usted va a seguir pagando, digamos, la misma tarifa sin el impuesto, pero la factura se lo va a reflejar. Es decir, la factura le va a reflejar el monto completo de la consulta más el impuesto, sin embargo uno solo cancelaría el monto de la consulta. ¿Y la devolución es inmediata? Es justamente por lo mismo, o sea, en principio nunca se va a cobrar, pero el cobro se va a reflejar únicamente en la factura. Es como un sistema de control. El cobro es por el neto, por el neto. Ah, ok. Es un sistema de control, efectivamente. La verdad, o sea, es un sistema de control, es un monto que se cobra, pero al final no se debita. No se debita, eso es la palabra. Terapia física, ¿paga IVA o no paga IVA? Sí paga IVA. Aquí la diferencia puede ser la tarifa, si es un 4 o es un 13%. Si se trata de una persona que está debidamente incorporada al colegio profesional respectivo,
pues podría estar sujeto a la tarifa del 4%. Si no, pues entonces tendré que cobrar el 13%. Y deducible también si se paga con tarjeta. O sea, mejor dicho, que El no del se debita. 4% es, La del 4%. aplica siempre cuando sea con la tarifa del 4%, Perfecto, esa devolución. Un servicio de un dentista. Voy al dentista, pago el IVA. ¿O no pago? Aplicaría lo mismo que acabamos de explicar, ¿verdad? En relación a que la tarifa general sería la del 4% y podría generarse la devolución si se paga con tarjeta de crédito o débito. Un psicólogo, La misma situación. la misma situación. Peluquería. Voy a una peluquería, voy a un salón de belleza. Tendría que aplicar la tarifa general del 13%. Del 13%. Los alquileres es algo, o sea, que ha sido bastante polémico, más que todo por los montos y todo, pero alquiler, ¿ustedes nos podrían explicar cómo es que se aplica el IVA en el caso de los alquileres? Ok. El legislador también determinó darle un tratamiento especial a dos tipos de alquileres de locales o viviendas, ¿verdad? El primero es para las que son viviendas de habitación, todas aquellas que no superen el 1.5 salario base, es decir, que son aproximadamente 669,000 colones, cuyo monto no supere, cuyo monto de alquiler no supere ese monto, estarían exoneradas del impuesto como tal. ¿Verdad? Esas son viviendas de habitación. En el caso de las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, tanto inscritas en el MEI como las que están inscritas en el Ministerio de Agricultura, que son las que se llaman PIMPAS, tienen la característica de que también esos locales que se alquilan van a poder ser sujetos de exoneración siempre y cuando no superen el mismo monto establecido, es decir, de los 669,300 colones. Estoy alquilando una casa de 500,000 colones, entonces no pago No IVA. tiene que pagar el 13% del impuesto. Y yo al valor como, agregado. o sea, no hay registro, o sea, no tengo que ir a registrarme ni nada, como... El arrendador. Sí. El arrendador es contribuyente del impuesto. Ah, ok. Tiene que presentar su declaración todos los meses, pero la presenta como exenta, Ah, ok. ¿verdad? Y tiene que evidentemente dar factura por el servicio que está Ah, prestando. no, perdón, y yo decía, yo como Armando estoy pagando a una persona que me está brindando, pago 500,000 colones, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Ah, no, el inquilino pues No, no el tiene que inquilino hacer no. nada más Ok. pagar el Pagar los alquiler 500,000, y ajá. el Tal alquiler. vez en esta parte es importante, ¿verdad? Eso que usted acaba de mencionar. Nosotros como consumidores finales no vamos a tener que generar una inscripción adicional, ¿verdad? La característica de quién va a recaudar el impuesto es justamente quien está prestando el servicio o quien está vendiendo el bien, ¿verdad? Ese es el que se Pese tiene a que uno es el que lo cancela, ¿verdad? Es- Quien tiene la obligatoriedad de registrarse y de inscribirse como contribuyente del impuesto es quien está prestando el bien o vendiendo, está prestando el servicio o vendiendo el bien. Cuotas de mantenimiento en condominios. Las cuotas de mantenimiento no están sujetas al pago del impuesto, porque son precisamente para darle mantenimiento a la edificación o a las estructuras. Diferente es cuando el administrador del condominio toma esos recursos y paga los mantenimientos a los que le prestan el servicio. En ese caso, el que pinta o el que repara la edificación, ¿verdad? El servicio que se presta estaría grabado con el impuesto de valor agregado con el 13%, pero la cuota de mantenimiento como tal, por ser cuota de mantenimiento, no está grabada. Bueno, entonces ahí tal vez, no sé si podríamos aclararlo en este otro caso. El servicio entonces de vigilancia del barrio o del condominio, sí pagaría impuestos. Está pagado con el 13%, o sea, está grabado con el 13%. Ok. El servicio de jardinería, Igual, sacar- 13%. Una pregunta, en este caso, todos los barrios, los guardas de barrio, las personas que dan servicio de jardinería van a tener que ir a inscribirse entonces en Hacienda como recaudadores de impuestos. Así es, todos los prestadores de servicios en general que hoy en día no están grabados con el impuesto de ventas, tienen que inscribirse como contribuyentes del impuesto al valor agregado. Ok. Por ejemplo, personas que dan el servicio de limpieza en casa por horas, o las personas que cuidan a otras personas por horas, incluso las guarderías, ¿cómo quedan? Bueno, en el caso de las personas del cuido, estarían grabados con el 13%.
siempre y cuando no haya una relación de dependencia, si es por servicios que se les contrata. Eso aplicaría también a las actividades domésticas. Siempre y cuando no se trate de una relación asalariada donde se le paga un salario reportado, debidamente reportado, pues entonces tendría que cobrar el 13%. Si es por horas. Aunque sea por horas, puede ser que haya un contrato de trabajo sobre ese tipo de servicios. Ahora, si es por servicios profesionales, pues entonces en ese caso sí se debe cargar el IVA en esos supuestos. Los servicios que prestan los abogados, ¿cómo quedan en esa situación? Es uno de los supuestos justamente de los nuevos servicios que estarían quedando grabados con el Todos, impuesto al valor agregado. todos los servicios. Servicios de contaduría, servicios de Todos. abogacía, servicios médicos, como habíamos conversado, ¿verdad? 13%. Que en general creo que uno podría decir que son como la nueva variedad de nuevos servicios, porque como bien indicó don Carlos al inicio, lo cierto es que, por ejemplo, ya por el servicio de electricidad hoy pagamos, por el servicio de restaurante ya se pagaba el impuesto de ventas, por el servicio de internet, de celular, de telefonía, ¿verdad? O sea, ya hay una gran cantidad de servicios que normalmente son los que utilizamos en nuestro día a día, que ya estaban grabados con el impuesto de ventas y que pasan a estar grabados con el impuesto al valor agregado. Que entonces, en términos generales, pues uno como consumidor lo que va a ver es un cambio en el recibo donde ya no va a decir IV, sino que va a decir VA. Ingenieros, Igual, arquitectos, también, Igual. contabilistas, también, publicistas, igual, los periodistas, también 13%. Todos. los técnicos en computación, 13%. 13%. transporte público como taxis y buses, Están exentos siempre y cuando tengan tarifa regulada por ARECEP. La ley en el artículo 8 establece que una exoneración para los servicios concesionados incluye autobuses, taxis y cabotaje. Siempre y cuando tengan una tarifa regulada por ARECEP, estarían exentos del pago del impuesto. Uber Uber estaría grabado. con 13%. Una pregunta, ¿y ustedes van a recaudar el impuesto de Uber ya? En el caso de Uber, como se trata de una plataforma que es administrada desde el exterior, entra dentro de lo dispuesto por la ley en cuanto a lo que se ha mencionado de servicios transfronterizos, que en realidad son servicios prestados desde el exterior. Para estos efectos lo que se definió es que la administración va a entregar a las entidades financieras una lista con los servicios que van a estar sujetos a esa retención, y las entidades financieras, en el momento en que se verifique un pago a este tipo de empresas, las que están en la lista taxativa, pues lo que hacen es cargar el pago del impuesto en el cobro de la tarjeta para que la persona pague el impuesto Don por el Carlos, servicio. y una consulta entonces, porque mucha gente en Costa Rica usa el servicio de Uber. En la tarjeta, inmediatamente, o sea, las entidades, el banco con el cual yo tengo, automáticamente me cobra el impuesto y lo recauda ahí. Así El es. impuesto se recauda con base en la tarifa El monto bruto del cobro del el servicio. cobro del servicio. Uber Eats, Globo, personas que transportan alimentos desde restaurantes, Entrarían bajo una modalidad similar a la que acabo de 13%. describir. Netflix, que es todo un caso. Entra igual en la misma situación que estaba estableciendo don Carlos, ¿verdad? En relación a que son servicios que se prestan a través de plataformas digitales y que una vez que la Dirección General de Tributación remita a las entidades financieras la lista de servicios que van a estar sujetas a esta retención, ¿verdad? Empezaría su cobro con un 13%. Spotify, el servicio de música. Misma igual. situación. Igual. Compras por Amazon, ¿cómo queda la situación del impuesto? En el caso de las compras por Amazon hay una particularidad. Se trata de una plataforma que vende bienes, pero también puede vender servicios, digamos, puede descargarse música. En algunos supuestos, por ejemplo. Entonces, en el caso de Amazon, cuando hay una venta de bienes y dado que el bien pasa por aduanas, entonces al momento de su nacionalización, pues debe pagar el impuesto de venta, el impuesto al valor agregado en este caso. Y en consecuencia no aplicaría, digamos, este procedimiento de cargo en la tarjeta. Ok. Realmente Amazon entonces no hay cambio
con respecto a lo que ocurre ahora, porque No hay ningún cambio. se paga impuesto de ventas y Cuando se se convierte, ingresa al país. sí, y Así es. se convierte en impuesto al valor agregado nada más. Así es. Servicios, entonces, esta es otra, bueno, tal vez es de lo mismo, pero creo que es el servicio de Aeropost, el servicio de Correos de Costa Rica de entrega de paquetería. Igual, Estarían grabados. grabados. Airbnb, ¿cómo funcionaría eso? Tanto si una persona alquila aquí su apartamento, su casa, como si un costarricense viaja fuera del país y paga ese servicio. La ley establece un mecanismo opcional, ¿verdad? Se puede, cuando hay un pago para consumir en el territorio nacional el servicio, pues se carga, como describíamos, el impuesto. En el caso de Airbnb, es un pago que se puede incluso realizar desde el exterior para consumir el servicio aquí en el territorio nacional. Dado que el impuesto grava el consumo en territorio nacional, la empresa tendría la posibilidad, y esto es algo que, digamos, tendría que realizarse entre la empresa y la administración tributaria, la empresa podría recaudar ese impuesto y trasladarlo al Ministerio de Hacienda. Pero entonces los Airbnb aquí, sí, 13%. Así es. Y si yo viajo, por ejemplo, a México y pago un Airbnb, En principio no está sujeto porque el impuesto al valor agregado, en general los impuestos al consumo parten de un principio de territorialidad, que lo que significa en pocas palabras es que se paga en el país donde se consume. Entonces, independientemente de la plataforma, ¿verdad? O sea, donde se utilice, si el servicio es consumido en el exterior, no está sujeto al impuesto en el territorio nacional. no me lo cobran. No se lo No. debería cobrar. Boletos aéreos, ¿cómo es la situación de los boletos aéreos? Si se trata de un viaje interno, o sea, a nivel nacional, se cobra el 4% sobre la totalidad del valor del boleto. Si se trata de un transporte internacional, se paga el 4% sobre la base del 10% del valor del boleto. Esto lo que asume es un poco cuál es la porción, o presume cuál es la porción del viaje que tiene lugar en territorio nacional, que sería ese 10%, y sobre ese monto es que se calcularía el 4%. Al final sería de 0.4%. Punto 4, exactamente. El impuesto. Un alquiler de auto en el exterior. Viajo al exterior precisamente y con la tarjeta de crédito pago, alquilo un carro. ¿Pago el impuesto del valor agregado? No, como bien lo explicaba doña Priscila, el impuesto se cobra en función del país donde se consume. Entonces, al ser un consumo realizado en el exterior, pues no estaría sujeto. Tal vez recordar que la lista que va a suministrar la administración es una lista taxativa. Entonces, las procesadoras y los adquirientes de tarjeta no van a realizar el cargo indiscriminadamente, sino solo sobre la lista que le va a suministrar la administración. Tal vez también, pero importante aclarar que en el caso que usted está diciendo, ¿verdad? No pagará el impuesto de Costa Rica, pagará el impuesto que corresponda en el país donde se consuma ese servicio. La compra de entradas a parques, por ejemplo, parque de diversiones, a conciertos. En el caso del parque de diversiones, que es, digamos, administrado por la Asociación Prospietal Nacional de Niños, la Asociación Ayúdanos a Ayudar, la Asociación Obras del Espíritu Santo, la misma ley establece que la venta de servicios que ellos realizan está exenta. ¿Y parques nacionales? Parques nacionales no hay una exoneración expresa, entonces 13%. estarían grabados con el 13%. Televisión por cable y por satélite. Ese es uno de los casos que ya hoy en día están pagando impuestos sobre las ventas y que entonces pasarían a pagar impuesto al valor agregado, digamos, y donde no tendríamos que tener ninguna afectación como consumidores Quedan finales. con el 13%. Quedan exactamente igual como estamos hoy en día. ¿El servicio de internet por cable? La misma situación. Igual. 13%. Porque hoy sobre internet se cobra el impuesto de ventas. Entonces no hay ningún cambio en cuanto al porcentaje de tributación sobre eso. El alquiler de un módem de internet, por ejemplo, las cableras lo alquilan normalmente. Ese alquiler debería de incluirse dentro del 13% también. Dentro del 13%. Así ok. es. Las tarifas de celular, usted ya lo había mencionado, pero tarifas de celular. Quedan exactamente en la misma situación que tenían con el impuesto sobre las ventas, pasarían de pagar un 13% de impuesto de ventas a un 13% de impuesto al valor agregado. Las pólizas de seguro, de vida, la póliza de gastos médicos, la póliza de la casa contra incendios.
La ley establece algunas pólizas que están exentas, las del seguro de cosechas, es uno de los ejemplos típicos de exentos que están considerados en el artículo ¿La de 8. la casa, don Carlos? La del seguros de vivienda están exentos Están también. exentos. ¿La póliza de gastos Sí. médicos? La de gastos médicos no está exenta, estaría grabada con el 4. con el 4%, 4%. Ok. por ser servicios médicos, Sí, sí. ¿verdad? Pero y las pólizas personales, de seguros personales, seguro de vida, Ah, sí. está con una tarifa del 2%. 2%. Las restantes estarían con el 13%. El marchamo y la revisión vehicular. No, en estos casos, vamos a ver, uno no cobra el impuesto sobre otro impuesto. Entonces, ok. estos prácticamente, digamos, el marchamo, que es lo que conocemos normalmente como marchamo, es un conglomerado de impuestos o timbres que se pagan, ¿verdad?, a final de año y no están sujetos al impuesto como tal. En realidad, ninguna tasa o contribución especial como tal, o sea, o cualquier contribución que tenga un carácter tributario está grabado con el impuesto ¿Y al valor Riteve agregado. paga impuesto de ventas actualmente? Riteve no paga impuesto de No. ventas en ¿Y, este y momento. el IVA? No lo paga. Tendríamos que analizar el Ok. caso en concreto porque ahí sí depende de un tema más bien contractual, ¿verdad? De qué montos constituye la tarifa concretamente de Riteve. ¿El servicio de un mecánico? Está grabado Es- ahí con ventas Con y ventas pasa. y pasa. Ok. Ujú. Las entradas al cine, al salón de baile. Hoy a- día están grabadas. Están grabadas. 13%. Sí, 13%. entonces no es lo cambiaría. mismo. No cambia. La venta de combustibles, Es la misma situación, el impuesto a las combustibles. Nosotros tenemos un impuesto único a los combustibles que en su momento cuando se configuró este impuesto ya subsumía el impuesto de ventas y entonces no se cambia y es uno de los supuestos donde se dice expresamente que está no sujeto al impuesto al valor agregado porque se mantiene el impuesto único que existe. yo lo tengo que preguntar, pero es que también las tarifas de electricidad, 13%. Las tarifas de electricidad están al 13% siempre y cuando el consumo supere 280 kWh. Si el consumo es inferior a 280, pues no está sujeto al IVA. Actualmente pagamos impuesto de ventas sobre la tarifa eléctrica. Sí, se paga un 5% cuando el consumo es igual o inferior a 250 kWh. La diferencia es que se está más bien aumentando el mínimo exento, ¿De cuánto se aumentó? de 250 a 280 kWh. Ok, perfecto. Los alimentos de la canasta básica. Los alimentos de la canasta básica es uno de los cambios, digamos, más sustanciales que tuvo el impuesto, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en relación a lo que establece el impuesto de ventas, porque el impuesto de ventas única y exclusivamente decía que la administración tributaria iba a fijar una canasta básica tributaria. La naturaleza propia de esas canastas es justamente compensar un poco la regresividad que tiene el impuesto en las personas y hogares de menores ingresos. Y en este sentido, la ley lo que determinó es que cada vez que se emita una encuesta de ingreso y gasto por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se debe verificar cuáles son los bienes y servicios que el 20% de la población está consumiendo de forma efectiva para incluirlos dentro de lo que llamamos la canasta básica tributaria. La canasta básica tributaria, de conformidad con lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, debía emitirse la primera 3 meses después de la entrada en vigencia de la ley, no del IVA. Por lo cual, en marzo de este año se publicó la nueva canasta básica que entró a regir el 18 de abril. Entonces, los productos que se excluyeron pasaron a estar grabados con un 13% del impuesto de ventas y se mantendrán se mantendrán grabados con el 13% del impuesto al valor agregado y los productos que se incluyen se mantienen exonerados del impuesto de ventas, sí, se mantendrán exonerados del impuesto al valor agregado hasta el 1 de julio del 2020, cuando pasarán a estar con una tarifa del 1%. Un año. ¿Y aumentan los peajes? No, la ley establece que las contraprestaciones de naturaleza tributaria no están grabadas. En este caso, el peaje pues no estaría grabado con impuestos. El turismo, los servicios de turismo. Con los servicios de turismo hay dos situaciones en particular. La primera es que ya hay una serie de servicios, ¿verdad?, considerados como turísticos como tal, que también ya tenían grabado con el impuesto de ventas, ejemplo, restaurantes, hoteles, algunos centros de recreo,
¿verdad? Como bien establecía Carlos, ¿verdad? Ya hay una serie de estos servicios que estaban grabados. Entonces, lo que la ley estableció es que aquellos que se encuentran registrados, o sea, los que no estaban grabados con ventas, pero que se encuentran registrados ante el Instituto Costarricense de Turismo, como tal, como un servicio turístico, van a tener una tarifa escalonada. Van a estar exonerados el primer año, una tarifa del 4% durante el segundo, el 8% del tercero, y a partir del cuarto año entrarían con la tarifa general del 13%. Y membresías de clubes como de clubes e incluso PriceSmart, por ejemplo, la membresía de PriceSmart. En el caso de los clubes privados era la misma situación que habíamos comentado con las cuotas de condominio, digamos, estamos ante la misma situación. Lo que uno está pagando es un mantenimiento como tal. Entonces, esa cuota de mantenimiento es la que se considera que está no sujeta. Sin embargo, cualquier otro servicio que se preste dentro de estos clubes, ejemplo, si alquilan salones, si tienen un restaurante, si dan clases de deportes, cualquiera de estos otros que se le brinden a socios o terceros, sí estarán grabados con el 13%. Bueno, llegamos ya a la pregunta 50. Muchísimas gracias. Y antes de terminar, ¿cuáles son las sanciones por evadir el IVA? Bueno, en la persona que no pague, o sea, en primer lugar, el que no cobre el impuesto debiendo cobrarlo asume solidariamente la responsabilidad del pago de ese impuesto que dejó de cobrar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si no se paga adecuadamente el impuesto en el momento en que haya que pagarlo, corren intereses desde el momento en que se debió pagar hasta que se hace el pago efectivo. En tercer lugar, si la persona presenta su declaración fuera de tiempo, y para presentar la declaración se tienen los primeros 15 días del mes para hacerlo con base en las ventas del mes anterior. Si se hace fuera de tiempo, la sanción es de medio salario base, alrededor de 230.000 colones. Y existe una sanción de mora que va acumulándose hasta llegar a un máximo de un 20% que puede exponerse la persona. Adicionalmente, si hay algún tipo de maniobra fraudulenta, pues puede cobrarse una sanción del 100% del impuesto dejado de pagar, y si se utilizan mecanismos abiertamente fraudulentos, la sanción puede ser hasta de un 150% del monto del impuesto dejado de pagar. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por la paciencia de responder una a una de estas preguntas y gracias a ustedes también por seguirnos en nacion.com.